Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand Beticino Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al último webinar del ciclo de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand acá en Chile. Y bueno, los estaré acompañando como moderadora de este webinar. Así que gracias por conectarse nuevamente con nosotros, por conectarse esta cuarta semana consecutiva para dar ya fin a lo que es este ciclo de protecciones eléctricas que iniciamos el pasado 14 de abril. Así que gracias a todos por acompañarnos, por conectarse nuevamente y bueno, esperemos que este tema, que es un tema nuevo que agregamos a este ciclo, con respecto al año pasado, sea de gran utilidad para ustedes. Fue un tema que nos pidieron mucho en las encuestas de satisfacción, así que esperamos podamos entregarles la información acerca de todo lo que es el mundo de la coordinación de protecciones, la selectividad, la asociación y qué herramientas tenemos nosotros como Legrand para aportarles a ustedes en la realización de este estudio de coordinación de protecciones ahora exigido por el reglamento eléctrico en Chile. Así que gracias nuevamente a los que nos saludan por el chat. Veo personas de distintas regiones, Concepción, desde acá de Santiago. A todos ustedes bienvenidos, gracias. Lo bonito del realizar estas actividades online es que podemos compartir con personas de todo Chile. Así que bueno, muy agradecidos con que se conecten desde tan lejos. Yo desde acá, desde Santiago, les mando un gran abrazo. Y bueno, vamos a dar inicio y vamos a hablar un poco acerca del cierre de este ciclo de capacitaciones, ¿ya? Como les decía, estamos en el ciclo de webinars de las protecciones eléctricas. Partimos el pasado 14 de abril con el webinar de protecciones diferenciales, donde mi colega Miguel Catalán nos estuvo explicando todo acerca de esta protección y cómo esta protege la vida de las personas. Luego, el 21 de abril, me estuvieron acompañando a mí, donde hablamos de las protecciones termomagnéticas en su formato modular, como pueden ver acá en pantalla. La semana pasada estuvimos acompañando a mi colega José Zambrano, que nos habló un poco acerca de las protecciones termomagnéticas, pero en sus versiones caja moldeada y corte en aire. Y bueno, el día de hoy, 5 de mayo, me está acompañando un colega donde hablará acerca de lo que es la coordinación de las protecciones. Hablaremos de conceptos de selectividad, de asociación, hablaremos de algunos software también que pueden ser de utilidad para ustedes. Así que bienvenidos. El ciclo entonces comprende de 4 webinars, es decir, 4 viernes donde estuvimos acá juntos hablando de protecciones eléctricas. Y bueno, como ya lo saben, todas aquellas personas que hayan asistido a los 4 webinars de este ciclo de charlas van a obtener este diploma que pueden ver acá, un diploma de participación final adicional a los diplomas que les entrega la plataforma semana a semana, viernes a viernes, cuando terminamos cada uno de los webinars. Así que, ¿cuándo vamos a estar enviando este diploma final? A eso de una semana más, es decir, el viernes de la próxima semana deberían estar recibiendo su diploma diseñado por nosotros, por el Departamento de Capacitación, con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros durante estos 4 webinars, ¿ok? Cualquier duda o consulta acerca del diploma, por favor, déjennos un correíto en Legrand Academy Chile y con mucho gusto por ahí le vamos a poder responder, porque por el momento vamos a estar enfocados en este webinar, en las dudas que puedan surgir de este webinar. Así que cualquier duda con el diploma, con la asistencia, la participación, por favor escribirnos al correo y por allá con mucho gusto les vamos a atender y a resolver cualquier consulta que tengan. ¿Vale? Entonces, eso, recuerden también que al finalizar este webinar, que tiene una duración de 10 hasta las 11:30 de la mañana, van a recibir un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento van a poder encontrar su diploma de participación por este webinar en específico, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque su nombre en este diploma les va a aparecer tal cual ustedes escribieron su nombre en el formulario de inscripción. ¿Okay? Si escribieron todo su nombre en minúscula, va a salir todo su nombre en minúscula. Si lo escribieron todo en mayúscula, va a salir todo en mayúscula. Y lamentablemente, al ser esto enviado por esta plataforma automáticamente para que ustedes tengan su diploma tan pronto finalice el webinar, nosotros no podemos modificar esta información. ¿Ya? ¿Dónde puedes revisar los webinars anteriores? Me dice Jorge Alfaro. Jorge, los puedes revisar en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile. Te voy a dejar en unos segunditos más el link en el chat para que puedas ver todos los anteriores. Y bueno, este ciclo lo vamos a estar repitiendo también durante el año en caso de que alguna persona quiera participar nuevamente o se haya perdido alguno de los webinars y quiera participar en vivo con nosotros.
¿ya? Eso por mi parte, no le quiero quitar más tiempo al relator del día de hoy, así que antes de presentarlos, les recordaré que si tienen alguna duda, consultas que vayan surgiendo durante la presentación, la pueden hacer a través del chat, donde ya muchos de ustedes nos saludan desde Chillán. Mario, qué bueno, desde las termas de Chillán, genial, un lindo lugar para ir ahora en invierno, en otoño también. Así que Mario, un gusto. Melvin, bienvenido. Christopher también. Como les decía, si tienen alguna consulta, como nos están escribiendo acá en el chat, la pueden hacer. Ya hay un botoncito que es un símbolo de interrogación. Si ustedes escriben su pregunta, hacen clic en el símbolo de interrogación y le dan Enter, su pregunta se va a diferenciar de los saludos y comentarios que hay en el chat y así va a ser mucho más sencillo para el relator y para mí ver que hay una consulta técnica, una consulta de la charla y poder responderla a la brevedad posible. También nos va a permitir, al finalizar el webinar, poner algunas preguntas en pantalla que hayan quedado luego de finalizada la presentación. ¿Ok? Entonces, eso le quería recordar con la plataforma. También comentarles que el día de hoy van a poder descargar esta presentación, ¿ok? Va a estar disponible en pantalla y se los voy a dejar acá. Ahí lo pueden ver, hay una franja azul con un botón rojo en la parte superior de la presentación que dice descarga la presentación, clic aquí, si hacen clic ahí les va a llevar a un link de WeTransfer y ahí van a poder descargar tanto la presentación como material adicional que el relator nos ha solicitado compartir con ustedes. Él les va a estar comentando un poquito más adelante, ¿ok? Ahora sí, vamos entonces a dar inicio, entregadas información. Recuerden preguntas, problemas de audio, imagen en el chat. Descarguen la presentación que ya está en pantalla e igual les voy a dejar el link en el chat para que puedan descargarlo sin problemas. En caso de haber algún problema con la descarga, hay algunos antivirus, algunos computadores donde no se les permite descargarlo a través de WeTransfer, por favor solicítennos la presentación al correo de Legrand Academy. No lo dejen por el chat porque entre tantos comentarios se nos hace después difícil enviarles la información, pero escriban un correo a Legrand Academy y ahí con mucho gusto le estaremos enviando la presentación, ¿vale? Pero los que puedan descargarlo ahora mismo, aprovechen, está en pantalla y vamos a dejar el link en unos minutitos más también en el chat. Ahora sí, siendo las 10:09, voy a presentarles al relator del día de hoy que nos va a estar acompañando para cerrar ya este ciclo de protecciones eléctricas y él es Raúl Seguel. Raúl Seguel es ingeniero de proyectos, ¿ok? Del segmento industrial en las regiones de El Maule, Biobío, la Araucanía y la región de Los Ríos. Así que Raúl desde el sur de Chile nos va a estar hablando de este tema tan interesante como lo es la coordinación de protección. Así que Raúl, si estás por ahí, vamos entonces ya a dar inicio a este último webinar y a esta presentación. Hola Alba, hola, un saludo para todos los colegas que están conectados. Está entretenido viendo el chat. Hay algunos colegas de Chillán y algunos otros que están saludando. Hola Luis, un gusto de poder estar compartiendo este tema que viene a cerrar el ciclo de todo lo que es el módulo que nosotros denominamos de protecciones. Como bien les decía Alba al inicio, esta etapa o este webinar que vamos a ver hoy día tiene la finalidad de, obviamente, saber por qué usted en el curso de protecciones modulares analizó las curvas de funcionamiento de los dispositivos, por qué en el webinar de protecciones cajas moldeadas estudió por qué la diferencia entre una protección termomagnética y una protección electrónica, y después los dispositivos también en ese mismo webinar de corte en aire. ¿Cuál es la diferencia de una protección o una unidad de protección LSI o LI o LSIG? Bueno, la idea es que hoy día podamos traspasar toda esa información. Yo voy a hacer algunos nexos con lo que ya vieron, pero igual no va a estar más, no va a ser malo volver a recordarlo. Así que por mi lado, hola José, saludo a todos. Gusto saludarte también, José. Ya, ok. Voy a activar mi puntero y voy a entonces a comenzar, ¿ok? En el tema de de cómo están funcionando las protecciones en las instalaciones eléctricas, hoy día es un tema recurrente.
la necesidad de tener instalaciones que trabajen de forma continua, ¿ya? Nosotros le llamamos tener continuidad de servicio. La idea es de que eso siempre ocurra en las instalaciones eléctricas. Ahora, ¿qué pasa? Que sucede mucho, instalaciones antiguas y que no se han normalizado, por ejemplo, son multimarca. Hay una marca X, está Legrand, hay otro fabricante, y la idea de a veces tener sistemas selectivos se complica, porque en el caso de nosotros que somos especialistas en el área de protecciones, tanto para las personas, con toda nuestra oferta de productos para de protección diferencial o fallas residuales, y para la protección de las instalaciones, como son los dispositivos de corte automático. Bajo esa figura, nosotros como especialistas lo que hacemos, otorgamos diferencias sustanciales. O sea, ¿por qué preferir un producto, un automático Legrand? ¿Por qué preferir un diferencial Legrand? Bueno, es un tema que hoy día también les quiero presentar para hacer el trabajo en la parte del diseño o el trabajo en la parte de la ejecución, el montaje de la instalación, cumpliendo con los conceptos hoy día normativos. Y es por eso que quise comenzar a presentarles el tema de la coordinación bajo la mirada de la selectividad y la asociación de protecciones, primero analizando qué es lo que dice la norma. Ustedes ya vieron en los webinars anteriores cuáles son los requisitos que hoy día el decreto 8, que es la ley de la República, nos exige a las personas que trabajamos en la instalación eléctrica, ¿ya? Bajo esa mirada, lo que quiero hacer es presentar algunos extractos cuando queremos analizar el concepto de la selectividad. La selectividad hoy día está contenida en varios pliegos técnicos y eso es lo que hice en esta parte. Tomé textual sin adornar, sin quitar, tomé textual de los pliegos técnicos, la información, y eso es lo que quiero presentarles de aquí en adelante. Quiero comenzar con lo que dice el pliego técnico 1, que corresponde a los empalmes, en donde dice que en el capítulo 8, específicamente en el punto 8.1, dice que las curvas de operación, obviamente cuando yo tengo un empalme, que lo que hace por lo general la empresa distribuidora, cuando ella es propietaria, coloca un dispositivo limitador de corriente. Entonces, ¿qué es lo que dice el pliego técnico en ese aspecto? Dice que todas las curvas de operación de estos dispositivos, de protecciones de los empalmes, a eso se refiere, deberá tener siempre una curva más lenta de operación. Habla de lentitud de curva. Después vamos a ir traduciendo todo esto y lo vamos a llevar a lo técnico y obviamente vamos a saber el por qué el pliego técnico habla de curva más lenta, ¿ya? La idea de esto es que debe quedar, dice el punto 8.1, respaldado con un estudio técnico de coordinación y selectividad de protecciones. O sea, ¿es necesario? Sí. Ahora, ¿quién me puede ayudar a otorgar ese dato o responder a esa exigencia que el pliego técnico o el RIC número 1 lo hace? Nosotros como fabricantes. Y ahí es donde nos vamos a tener más adelante en qué herramientas tenemos para ello. Después, si nos vamos al pliego técnico o al RIC número 5, que corresponde a las medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas, en este capítulo, el 8, lo que hace la norma en ese aspecto es exigir medidas de protección adicionales para que las personas que trabajan en las instalaciones eléctricas o hacen uso de ellas, no, estas puedan, ante algún riesgo eléctrico, se presenta alguna tensión peligrosa, no puedan, no sufran producto de una descarga eléctrica, ¿ya? En otras palabras, evita los accidentes. Y dice en el 8769, dice con mira a la selectividad, miren lo que está diciendo el pliego técnico acá, se pueden instalarse protectores diferenciales, o sea, le está pidiendo también a los dispositivos diferenciales que deben ser selectivos. Vamos a tocar ese punto, ¿ok?
Nosotros en el catálogo chileno, entre paréntesis nomás, tenemos más de 170 códigos o productos que son para la protección de fallas residuales, la protección o el monitoreo de esta condición de las instalaciones. Si a eso le sumamos la oferta que tenemos en Francia, que también la podemos traer bajo demanda, somos especialistas también en esa área de producto. Eso es para, volviendo al 8769, para el régimen de neutro TNC, también lo hace ver la normativa bajo esa figura, como yo tengo que tener la configuración del régimen de neutro. Eso se ve en el módulo de la protección diferencial. En el 8777 habla de lo mismo, pero habla de otro régimen de neutro, que es el TT, el más común también, neutro del transformador de distribución aterrizado y las carcasas de los elementos metálicos también aterrizados. Bueno, lo que dice la norma bajo ese aspecto entonces es que se deben de considerar obviamente una selectividad, miren la palabra que voy a estar ya usando, selectividad para los diferenciales. Buen punto. ¿Qué dice otros pliegos técnicos como el pliego técnico número 10, que es para las instalaciones de uso general? Aquí ya derechamente el pliego técnico 10 se centra en cómo se deben de comportar los dispositivos que usamos y que están cerca de los usuarios, en los tableros de distribución o a lo sumo en un tablero general auxiliar, y que pueden intervenir las personas. ¿Y cuáles son estos dispositivos? Los interruptores automáticos en miniatura, la sigla en inglés es MCB. ¿Qué es lo que dice la norma bajo ese diseño del producto? Es que dice que se debe asegurar la selectividad y coordinación de las protecciones, obviamente, mediante un estudio y de coordinación y selectividad. O sea, no porque yo instale un interruptor automático curva C, no tengo que estudiar el comportamiento de este ante ciertas condiciones de funcionamiento de la instalación. La norma en el pliego técnico número 10, específicamente en el punto 5142, lo exige. ¿Vale? Bajo esa figura, entonces, tenemos que hacer verificaciones. No basta con solo instalar un interruptor automático y conectar. No, hay que hacer verificaciones. Eso es lo que está diciendo la norma. ¿Y qué sugiere? Hay sugerencias que dice, se podrán utilizar, dice, se podrán utilizar curvas tipo V, habla de tipo, ¿vale? Y se también hace la mención, curva tipo C, curva tipo D o K, que hoy día ya no se usa, pero era por el estándar DIN que usábamos esa sigla K, curva tipo Z y MA. Entonces, bajo esa figura, la norma en ese aspecto, en el pliego técnico número 10, nos ayuda a que podamos estar ya discriminando bajo ese paraguas qué dispositivo debo usar en función de la carga y el comportamiento que ella tiene, la carga misma que quiero alimentar, obviamente, qué puedo usar, ¿vale? En el RIC 11 hay un RIC especial que habla de algunas condiciones específicas de instalación que a lo mejor no son de uso general y le denomina instalaciones especiales, ¿ya? En el 3426 dice que este es el que más se acerca a lo que hoy día vamos a conversar, este punto. Dice, la discriminación o discriminación entre diversos dispositivos de protección contra las sobreintensidades, sobrecorriente, ¿ya? Cortocircuitos, sobrecargas, debe estar asegurada la selectividad, dice. En caso de un cortocircuito, al final de este, ¿ya? No se debe interrumpir aguas arriba, y empiezo a usar un lenguaje que lo vamos a repetir durante este webinar. Aguas arriba no se debe interrumpir, obviamente, los circuitos de entrada en el tablero. O sea, está hablando que si yo estoy usando un equipo y bajo una condición anormal, un cortocircuito, una sobrecarga, el dispositivo que está más cerca de la carga es el que siempre tiene que desconectar y no el que está aguas arriba, eso es lo que está diciendo la norma.
¿Cómo se hace esto? En el 3.11 habla de verificaciones. Entonces dice que se debe hacer verificaciones. O sea, yo no, insisto, colegas, no me basta con instalar dispositivos, debo de verificar, dice el pliego técnico, sobre todo el 11, que se cumpla la selectividad. Y eso debe garantizarlo el fabricante. ¿Mm? Nosotros lo garantizamos en todos nuestros sistemas de protección. Yo hablo de el sistema de protección Legrand, porque por la robustez que tiene en lo que es el diseño y el funcionamiento, usted puede dejar, entre comillas, la responsabilidad al dispositivo que nosotros fabricamos, ¿vale? ¿Estamos bien? Vayan diciéndome ahí por el chat cómo va todo, si se escucha bien, si hay alguna... ¿Bien? Ok, gracias Fernando. Sergio, muy bien. Ya, ahí nomás, ahí nomás. Muchas gracias, colega, ¿ya? La pregunta es, gracias Esteban. Oye, la pregunta ¿es necesario hacer, por ejemplo, estudios de selectividad hoy en día en la instalación eléctrica? Mire, la norma, los nuevos pliegos técnicos lo que nos dice es que, oye, tenemos que estudiar el comportamiento de los dispositivos. Lo sabemos, ¿ok? Lo sabemos. Pero hoy día también raya la cancha, hace un rayado de cancha y dice, mire, en el pliego técnico número 13, dice, para la subestación y salas eléctricas, dice, en el 13.6 se exigirá la protección de la subestación mediante interruptores automáticos o reconectadores, siempre que los niveles de cortocircuito lo ameriten. Ya, ahí hace una salvedad. ¿Por qué? Porque también una celda secundaria también puede estar protegiendo al transformador, generando corte y seccionamiento en media tensión, a través de fusibles, ¿ya? Pero aquí habla de interruptor la norma. Pero lo que dice después es que hay que hacer el cálculo de selectividad y coordinación de protección. O sea, si yo instalo una celda secundaria, esta debe estar también coordinada con la protección del secundario del transformador. Para el caso de existir una falla en el secundario del transformador y que no sea, por esas casualidades, imagínense que la protección no es Legrand, y hay una desconexión que el dispositivo no es capaz de verla o de realizarla, bueno, eso debe coordinar con la protección del primario del transformador, ¿vale? ¿Cuándo se pide esto? Cuando las instalaciones posean empalme en media tensión, o sea, yo soy propietario del empalme, y o en realidad usted tenga una instalación que supere los 500 kilowatts. Ahí usted sí o sí debe realizar el estudio y el cálculo de selectividad y coordinación de protecciones. Eso dice la norma. Las protecciones en una subestación interior deben, obviamente, lo que yo les decía, estamos viendo el punto 13.9, debe estar coordinada, o sea, debo garantizar eso. O sea, el corte en aire que estoy instalando en el secundario del transformador y dependiendo de la potencia de los KVA de la subestación, puedo instalar un caja moldeada. Bueno, ese dispositivo debe coordinar con la protección de la empresa distribuidora, ¿vale? Hay un link, Nelson, que Alba mostraba para poder descargarla, así que si no puedes, también te lo puede compartir por acá por el chat. ¿Mm? Así que tranquilo, que necesito que vayan poniendo atención, ¿ah? Porque voy a ir dando varios tips. La presentación va a estar ahí en PDF y después te la pueden revisar cuando quieran. Miren lo interesante, el RIC número 15 es para la infraestructura de carga recarga de vehículos eléctricos. ¿Y qué es lo que dice en el 1263, la norma? Dice que también los dispositivos de alimentación específicamente diseñados para vehículos eléctricos, eso significa SAVE, debe estos dispositivos también tener un estudio de coordinación y selectividad. ¿Mm? Bueno, la ventaja que tienen nuestros cargadores hoy en día, que es parte de la oferta de Legrand, es que vienen con un diferencial que coordina con el diferencial del tablero para alimentar el cargador y también la protección que está ahí también está coordinando, o mejor dicho, es selectivo con la protección que van a tener en el tablero general. Así que por ese lado los estamos ayudando a cumplir con la norma.
Pero cuando yo me voy al RIC número 18, porque hablábamos de 500 kilowatts, ¿cierto? Que era el punto anterior para la subestación y sala eléctrica, ¿ya? ¿Qué dice la norma con respecto a la presentación de un proyecto? Estoy hablando de un nuevo proyecto eléctrico, ¿ya? Una nueva instalación, una normalización que a lo mejor no estaba regularizada, qué sé yo, y hay que inscribirla. ¿Qué es lo que dice la norma aquí? En el 623, los cálculos justificativos, hay un sinnúmero de otros cálculos que pide, pero quiero citar el 62328, que para las instalaciones cuya potencia declarada sea superior a 20 kilowatts, o sea, todas prácticamente, o para instalaciones conectadas a través de un empalme media tensión, se deberá incluir adicionalmente lo siguiente, y empieza a detallar como punto 1 y después hasta otros puntos más hacia abajo, el estudio de coordinación y selectividad de protección. O sea, cuando yo quiero hacer el ingreso y la inscripción del proyecto, tengo que adjuntar un estudio de selectividad. Así que interesante. Por eso que tenemos este webinar para ayudarlos a que puedan realizar de manera mucho más rápida, no dejando lo técnico a un lado y usando la herramienta como es, por ejemplo, el software Kilo Pro Tools que tenemos en nuestra página web para descargar. Ahora, ¿por qué es interesante todo esto que yo le acabo de mostrar? Considerarlo e internalizarlo, porque en el decreto 8, que es la ley, dice en el artículo 6 que los propietarios de las instalaciones de consumo de energía eléctrica serán los responsables de mantener y conservar sus instalaciones. Acuérdense, antiguamente no estaba claro quién era el propietario de la instalación y por qué, porque quien escribía el proyecto él no es el propietario. El que está haciendo uso de la instalación, y ahí eso dónde está. Bueno, antiguamente estaba una especie de vacío, podemos decirlo. Hoy en día no, de acuerdo a la nueva ley, el decreto 8, eso está ya regulado y está estipulado, ahí lo están leyendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la idea de esto es que el propietario garantice que la instalación va a estar funcionando de manera segura, y obviamente va a estar en buen estado. Hay que revisar eso sí o sí. Siendo responsables de las normalizaciones, o sea, el representante legal, perdón, de la empresa, él es el responsable de la normalización y regularización de la instalación. O sea, lo puedo hacer cuando el cliente, tú le presentas un proyecto, una opción en terreno, y le dice, oye, esto tienes que normalizarlo. No, sí, es que lo voy a hacer después. No. Oye, la ley hoy día obliga al responsable, al propietario, lo responsabiliza de mantener, normalizar y obviamente hacer regular la instalación eléctrica. ¿Ok? ¿Dónde estamos nosotros? Los instaladores eléctricos, los proyectistas, los montajistas, ¿ya? Las personas que diseñen, construyan y o modifiquen las instalaciones, dice la ley de consumo, serán responsables del cumplimiento de la normativa. O sea, todos los puntos que yo acabo de resumirles, tenemos que cumplirlos. Si estamos trabajando, obviamente, en la instalación o en las instalaciones eléctricas, de manera de que dice nuevamente la norma, de manera de que sean seguras para las personas y las cosas. Y a propósito de lo mismo, yo mientras preparaba la presentación me acordaba de que la antigua NSH 42003, la palabra seguridad, si usted la busca, eran 175 páginas, aparecía apenas 58 veces, se repetía. ¿Ok? Eso quiere decir que en promedio no alcanzaba a estar en una página. ¿Ok? En cambio, la palabra seguridad, en los nuevos RICs, si usted junta todos los RICs, son 19, da la suma de 478 páginas y usted busca la palabra seguridad, se va a dar cuenta que aparece 972 veces indicada. Eso quiere decir que se repite la palabra seguridad en al menos
2 veces en cada página. O sea, ¿qué es lo que está buscando la normativa, colegas? Es que las instalaciones eléctricas apunten sí o sí a una mejora sustancial bajo la figura de la protección de las personas y de la, obviamente, infraestructura. ¿Mm? Entonces, ya que vimos la introducción, si usted no tiene acceso, por ejemplo, a los pliegos técnicos, esto es gratuito, lo puede descargar de la superintendencia, hay un link para poder descargar la información. Son varios RICs y obviamente usted puede estar consultando a medida que quiere intervenir, diseñar, modificar alguna parte de una instalación eléctrica. Hoy día, desde el plan de mantenimiento que debiese tener la planta para los que trabajen en el área industrial, hasta las modificaciones de la sala eléctrica y cómo debiese estar ella, bueno, lo van a encontrar en la normativa. Descárguenla de ahí. ¿Vale? ¿Estamos? Ok. Gracias, Alejandro, por estar ahí diciéndome. Oye, voy a hacer una especie de resumen con algunas definiciones, ¿vale? Y es para allá donde los quiero llevar ahora. ¿Estamos bien en el tiempo? Perfecto. No sé si van saliendo dudas, consultas. No tengo ningún problema en ir leyendo. ¿Qué les pareció los temas normativos? Es súper importante. Hoy día, si estamos trabajando en el área eléctrica, disponer de las 478 páginas, que es el compendio de todos los RICs. Gracias, Alba. Y Alba está compartiendo el link, ¿vale? Para que lo descarguen, colega. ¿Mm? Eso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabián. Para poder hacer, obviamente, un proyecto eléctrico, hay que estar claro que lo que la norma indica, que es el piso, acuérdense, desde el punto de vista de la seguridad. Ujú. Ese es buen punto, Alejandro, porque a entender al cliente muchas veces de que es algo normativo y que es obligatorio, ojo, y que le da responsabilidad al propietario, que es el cliente, algo no menor, pero tenemos que hacerlo cumplir, ¿eh? Tenemos que hacerlo cumplir. Pero muéstrele la ley, Alejandro, ¿vale? Decreto 8, esa es la ley. Los RICs son los reglamentos técnicos, ¿vale? Que pueden irse modificando y actualizándose, pero la ley es una, ¿vale? El reglamento 8. El decreto 8, perdón. ¿Mm? ¿Vale? Sí. ¿Ok? Gracias por participar, colegas, ahí en el chat. Acá me quiero detener, quiero darle algo de tiempo a lo que es el concepto y a lo que son, obviamente, el comportamiento de los dispositivos de protección, ¿vale? Quiero partir con la pregunta, entonces, básica, po, ¿ya? A lo mejor ya lo leímos con la introducción normativa, ¿cierto? Que vimos. ¿Qué es la selectividad? Dice. Es obviamente el comportamiento, así lo puedo parafrasear, de los dispositivos de protección ante condiciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones más típicas a las cuales ustedes van a someter los dispositivos? Por lo general, la sobrecorriente. ¿Ya? Y en el caso de la protección de las personas, la idea es que bajo la figura de evitar el riesgo eléctrico, las personas estén salvaguardadas con dispositivos que hagan esa pega, que estén monitoreando. Y ahí entra todo lo que son los dispositivos de corte automático diferencial, ¿vale? Entonces, pero si tuviésemos que puntualizar, es la coordinación de los parámetros de funcionamiento de los dispositivos de protección, de modo que en el caso de que se produzca una sobrecorriente, sobreintensidad también le llaman, obvio, comprendida dentro de unos límites. ¿Por qué decimos límite? Porque obviamente el interruptor automático está diseñado para soportar una corriente
que es la corriente de corte último que llamamos, que es la ICU, de acuerdo a la norma IEC 60947-2. Y el poder de corte último es, de acuerdo a la norma IEC 60898, hablamos de los 6.000, de los 10.000, el valor que viene en el recuadro, que al mirar a usted el automático. Se lo voy a mostrar más adelante en todo caso. La idea es que ese último valor de corriente, el dispositivo ante ese valor, sigue desconectando de manera segura, extingue el arco eléctrico, evita los efectos electrodinámicos y, lo que es importante, queda operativo para una desconexión que puede ser posterior a la que ya realizó. O sea, operó por un cortocircuito y yo como usuario, por ejemplo, calificado o no calificado, dice el estándar IEC, voy y subo el automático y si vuelve a operar, puedo volver a usarlo. Entonces, o a engancharlo en realidad. Y si vuelve a operar, bueno, el dispositivo debe comportarse de manera segura ante esa condición y en el caso de selectividad, si la falla persiste y el dispositivo la vio y la desconectó, obviamente la idea es que en ese acto de yo volver a enganchar y enganchar la protección siga siendo segura. Bueno, lo que busca en realidad la selectividad es que el dispositivo que está más cerca de la falla es el que desconecte y el que está aguas arriba no intervenga. Eso es lo que está diciendo el punto ahí. La selectividad, y esto quiero que se les quede, ¿ya? Aumenta la continuidad del servicio y la seguridad de la instalación, ¿vale? Entonces, si yo los quiero posicionar ahora en un pequeño diagrama, un pequeño esquema, ¿ya? Típico de nuestras instalaciones, hay una protección general y hay varias otras protecciones aguas abajo. Aguas arriba, el interruptor principal, aguas abajo, interruptores que pueden estar protegiendo sus alimentadores o alimentadores derechamente, dependiendo de la cantidad de tableros que podamos tener, ¿ya? Si ocurre una falla, por ejemplo, aguas abajo del interruptor B, bajo el criterio de selectividad, ¿qué debiese ocurrir? Díganme en el chat. ¿Quién debe desconectar la falla que se provoca al final o en el alimentador? ¿Mm? ¿Ven mi puntero, verdad o no? Exacto, muy bien, José Luis. Abraham es perfecto, Moisés. En teoría, bueno, Alexander, estamos hablando de las protecciones Legrand, siempre va a desconectar el B, por si acaso. ¿Eh? Excelente, Esteban. Bien, Carlos. Muy bien. Esa es la idea. José, perfecto. Jorge, así es. La protección más cerca de la falla es la que tiene que desconectar, ¿ya? No vemos... sorry, a ver. No ven mi puntero. ¿Y ahí sí? Me imagino, ¿no? Estaba modo oculto. Ok, ya. Excelente. Miren lo que les voy a preguntar. Si hubiese una falla entonces en la barra, aquí, ¿quién debiese desconectar? Díganme en el chat. Excelente. Hablamos siempre de que la corriente de cortocircuito siempre proviene desde la fuente hacia el punto de la falla. Por eso que usted en una instalación domiciliaria suele pasar en otros países, no en Chile, que usted hace un cortocircuito en una toma de un enchufe, por ejemplo, betichino, una toma de su casa, hace un cortocircuito y opera la protección del empalme del medidor y no opera la protección del tablero de distribución que tiene dentro de su casa. ¿Y por qué? Porque la corriente de cortocircuito viene desde el empalme hacia el enchufe y se manifiesta en este arco eléctrico que ustedes ven. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Ok, Max, Carlos. Excelente. La idea es eso. Entonces, si hay un cortocircuito aguas abajo de B, la corriente de cortocircuito igual pasa por A. ¿Mm? Y se manifiesta
con este arco eléctrico, con lo que ustedes puedan eh, haber visto en un tipo de falla como esto, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que no sé si se fijan, ¿qué pasaría si al existir un cortocircuito agua abajo de B, no operara B, operara A? ¿Qué pasa con el circuito C, de D, de dedo y E? Estarían dejando de funcionar. Entonces, ¿cuál es la filosofía de esto? ¿Y por qué hablamos de continuidad de servicio? Porque la selectividad aporta eso, que el dispositivo que está más cerca de la falla es quien la desconecte y no el que está aguas arriba, que obviamente su pega no es operar ante una falla aguas abajo. Su pega es la protección de A, el funcionamiento, es respaldar a B en caso de, imagínense la protección no es Legrand, y hay una falla en B, bueno, si no opera B, tendría que operar A. Y por último dejar fuera todo, pero despejó la falla de cortocircuito, ¿vale? Exacto, bien Nicolás. Se desenergizan todos los otros circuitos y lo que ocurre es que la continuidad de servicio, por una falla diminuta, puede ser una falla diminuta porque una falla en la toma de corriente, por lo general siempre es un nivel de cortocircuito muy bajo, pueda desconectarle toda la instalación y dejar fuera por alguien que enchufó una cuestión en un alargador, por ejemplo, Betichino, hizo un cortocircuito, pucha, y botó la protección del CDC del edificio. Entonces, eso no puede ocurrir. Esos son problemas graves de selectividad y eso, lo que la norma y los puntos anteriores que acabamos de leer, nos obliga a revisar y aprobar antes de, ¿ok? ¿Estamos bien? Vale. Entonces, ¿por qué elegir un interruptor automático Legrand? La pregunta que le hago, conociendo cuál es la característica que tienen nuestros productos. Yo no la voy a decir, dígamela por el chat. ¿Cuál es la característica de un producto Legrand o Betichino? Dígame la verdad, sí, po, ¿ah? Aquí estamos entre colegas. ¿Seguridad? Bien, Cristian. ¿Calidad? Sí. Pónganse sincero, pónganse sincero. ¿Ya? Ya, hasta ahora no los veo sinceros. La confianza, ya. Características, eso sí. Sí. No, no lo he visto sincerarse, sí, a todos. ¿Ah? Bien, gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Efectivamente, es eso. ¿Cuál es los resumen que ustedes están colocando en el chat? Es que nosotros hemos testeado los dispositivos. O sea, nosotros los dispositivos Legrand son probados en laboratorio y elaboramos y tabulamos las condiciones y las conductas entre ellos. Por ejemplo, de un modular al asociarlo para selectividad con un caja moldeada, nosotros ya eso lo tenemos tabulado. Entonces sabemos cómo se comportan ambos y hasta qué condición, por ejemplo, ya que estamos hablando de selectividad, el modular es selectivo con el caja moldeada. Eso ya lo conocemos. Bueno, y esas pruebas las realizamos en todos los conjuntos de nuestra oferta de dispositivos. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando yo quiero elegir un interruptor modular, lo que tengo que saber es que además de la prestación, estoy hablando si es un polo, si es un polo más neutro, corte unipolar, o es bipolar, también corte omnipolar, o tres polos, o cuatro polos, independiente de eso, lo que yo tengo que saber es que tengo que, por ejemplo, elegir curva de funcionamiento. Eso ya lo vieron en el webinar de modulares. Nosotros fabricamos todas las curvas, Z, B, C, D, M, A. Y para el caso de selectividad, yo tengo que, lamentablemente acá no puedo hacer ajustes de protecciones, pero sí lo que puedo hacer es elegir la curva más idónea para la instalación, para, inclusive considerando el comportamiento de la carga, tener la curva más ad hoc para que ante las condiciones de funcionamiento, que no es el caso de una anormalidad, sino que es el uso de la instalación, bueno, la curva específica que yo elija no intervenga y no desconecte, por ejemplo, ante una condición normal de funcionamiento. Eso se puede garantizar
con esta información adicional que nosotros otorgamos. Acá está la etiqueta, se abrevian MCB, Miniature Circuit Breaker, esa es la traducción del acronismo. Aquí aparece, ¿ven? ¿Se fijan? En el recuadro, en el rectángulo, siempre aparece el poder de corte nominal. Es el que aparece ahí con todos los números, dice el estándar IEC 60898. Aparece la clase de limitación de nuestros dispositivos, nuestros interruptores automáticos. Son limitadores del cortocircuito. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son inteligentes y no tienen que necesariamente desconectar los 10,5 kilos, los 11 kilos de cortocircuito, sino que él entiende cuando empieza a subir la corriente, la recorta antes de que alcance el máximo valor, enfría el arco eléctrico, limita el efecto interno en la cámara de arco y un sinnúmero de fenómenos que ocurren dentro de la protección y que es propio del diseño y la tecnología que nosotros le otorgamos a nuestros interruptores automáticos. Y en el caso de los cajas moldeadas, porque miren, ¿cuándo usar modular? ¿Cuándo usar caja moldeada? Va a depender, por ejemplo, en minería, tramos largos de conductor en donde yo tengo que aumentar la sección del conductor para poder limitar el efecto de la caída de tensión. Obviamente empiezo a aumentar la sección del conductor. En un modular, hasta 70 milímetros puedes conectar. Entonces, ¿qué ocurre? Que bajo esa exigencia, obviamente en el caja moldeada ya tengo más opciones. ¿Y por qué? Porque yo puedo llegar con terminal para hacer conductores más grandes y es por eso que ustedes van a ver los DRX, nuestros productos. La curva es fija. O sea, en otras palabras, se asemeja mucho a un dispositivo o una curva de operación de un dispositivo modular, pero en un formato caja moldeada. ¿Cuál es la ventaja? Tiene mayor prestación de conectividad, digamos, o te facilita los formatos, diferentes formatos de conexión, ¿vale? Después nos vamos a los cajas moldeadas y hablamos de la línea DPX cubo, que son las protecciones regulables. Tenemos dos tipos de relés que están trabajando en el interior de esa protección. Tenemos los relés magnetotérmicos, o los interruptores, perdón, magnetotérmicos, que es un bimetálico en el interior para la protección de sobrecorriente térmica, y una bobina para la protección magnética, la de corto retardo. Decimos. En cambio, eso se reemplaza en un DPX con electrónico, que la unidad de electrónica, los relés, se reemplaza por un microprocesador. ¿Cuál es la ventaja entre un termomagnético y un electrónico? Es el campo y el espectro de regulación que tengo. Y además de la prestación, porque los electrónicos me entregan para la selectividad, por ejemplo, otras herramientas para garantizarla en todos los casos. ¿Ya? Corte en aire, lo mismo, miren. El corte en aire nosotros lo fabricamos desde 630 hasta 6300 amperes y hay un traslape de ofertas. ¿Cuándo usar corte en aire? ¿Cuándo usar caja moldeada? Va a depender mucho también del diseño de la envolvente. Si estoy haciendo un diseño de acuerdo al estándar IEC 61439 de forma, pucha, un interruptor corte en aire, las prestaciones para la forma 2A, que es como lo mínimo donde yo genero compartimentación del envolvente, es prácticamente inherente. ¿Por qué? Por la forma de conectar, por ejemplo, el corte en aire. En cambio, en el caja moldeada tienes que transformarlo, ¿ya? Tienes que colocarle la conexión trasera como accesorio. No estoy diciendo que sea una dificultad, no. Esto es inherente, acá tienes que adaptarle, colocarle un accesorio, ¿vale? Cada una de ellas, o estas unidades, acá está lo que yo les decía para los cajas moldeadas, DBX, Molded Case Circuit Breaker, termomagnéticos, se regulan los taps, el térmico y el magnético, y en los electrónicos se regula a través de unos, ¿cómo se llama? De unos teclas y una pantalla de un display, yo puedo ir viendo todos los ajustes que puedo ir realizando. Lo mismo pasa con estas unidades de protección de los cortes en aire, Air Circuit Breaker, ¿ya? Para el caso de los DMX 1006 y para los DMX Cubo tenemos estos tipos de protecciones. ¿Mm?
Sí, en los DPX, Víctor, se pueden hacer ajustes. Sí, Roberto, tenemos cortes, muy buena pregunta. Tenemos también cortes omnipolares en los cajas moldeadas. Sí, los tenemos. Sí, es parte de la oferta. Sí. ¿Qué pasa con los diferenciales? Lo que yo les decía. Si ustedes miran el catálogo Legrand y suman el catálogo de Ticino con nuestras protecciones de Ticino, Reldin y en nuestras series, tenemos más de 120 referencias de producto. ¿Qué voy a elegir entonces? El más adecuado. Por ejemplo, quiero hacer una renovación de un tablero que me es imposible, por ejemplo, modificar los espacios. Bueno, puedo usar disyuntores diferenciales. Son automáticos más diferenciales todo en uno. ¿Cuál es la ventaja? Que si la restricción es el espacio, yo acá, en este, que es un tetrapolar, ¿vale? Yo tengo el automático más el diferencial todo en uno. Fíjense aquí, tengo solamente el diferencial, tengo que adicionarle, como dice la norma, un dispositivo de protección. Tengo que colocarle automático. Entonces estoy teniendo que instalar en el RealDIN 3 módulos más que corresponderían al automático. Este, en cambio, en 4 módulos usted tiene la protección termomagnética más la protección diferencial. ¿Mm? Lo mismo para el caso bipolar. ¿Ah? Tiene también, son curvas C y en Francia tenemos también curva V de bueno. Entonces, también se puede mirar desde el punto de vista de la funcionalidad de la instalación, monitoreo la- los riesgos eléctricos que corresponderían, por ejemplo, o que se generarían al tener fallas residuales, fallas a tierra, por ejemplo, o fallas de fuga de corriente, y además protegería la instalación de cortocircuitos y sobrecarga con el mismo dispositivo, ahorrando espacio. En faena también es recomendable porque no permite, por ejemplo, la intervención y lo que se denomina en otros países, no en Chile, el bypasseo del diferencial. ¿Ok? También es un punto, no menor. En la parte domiciliaria, en nuestras series, tenemos en Matix, en Living, en Living Light. También usted puede de manera local colocar un interruptor automático más diferencial, todo en uno, en 2 módulos. Y al lado la toma de corriente, cosa de que ese enchufe que usted va a estar usando ahí para un producto específico pueda estar siendo monitoreado ante la sobrecarga y cortocircuito y además las fallas residuales, ¿ya? Fallas de aislación que puedan estar poniendo en riesgo a las personas. También se puede colocar. ¿Mm? Este, que está acá, es un detector de arco eléctrico. En todo el recorrido del circuito lo que hace es el stop arc. Usted puede estar monitoreando de que no existan fallas en la aislación, que al estar tocando la carcasa metálica, como está todo conectado equipotencialmente, en el régimen de neutro TNS, la carcasa es un punto de tierra, entonces, y el punto de tierra es el mismo que el neutro, se empieza a transformar en una fase, por ejemplo, en un chisporroteo con la tierra, y si eso no es monitoreado, puede generar un sinnúmero de incidentes hasta inclusive catástrofes como incendio. Entonces, para ello usted instala este dispositivo que es un detector de arco, le llamamos Stop Arc, y ese dispositivo viene con un interruptor automático o incluso usted puede solicitarlo, el detector de arco eléctrico, el interruptor automático para proteger la instalación de cortocircuito y sobrecarga, y además puede pedir un dispositivo, el dispositivo, perdón, que traiga la función diferencial, todo en uno, y está ocupando 3 módulos en la protección y el monitoreo. La norma lo pide para las instalaciones en lugares públicos, pide eso, que se instalen detectores de arco eléctrico. El clase S, sí, lo que pasa es que el tipo AC, el clase S, el S, el selectivo, es una derivación del instantáneo que lo preguntaba Claudio. ¿Claudio? No. Claudio, sí, Claudio.
El tipo AC es perdón, el selectivo es un apéndice, digamos, del tipo AC, un instantáneo. Pero la diferencia es que en esos diferenciales que son de 300 mili, ya viene con un delay interno ya predeterminado del dispositivo. ¿Mm? Lo vamos a ver en la curva de funcionamiento. ¿Vale? Te sirve 30 mAh, Eduardo, no hay ningún problema y puede ser instantáneo. Ahora, ¿qué monitoreo vas a estar haciendo? Va a depender de la señal de onda que usted quiera monitorear. No es lo mismo monitorear un grupo o un conjunto que tenga mucha electrónica que monitorear un motor de eh, una bomba eléctrica, por ejemplo. No, no es lo mismo, o sea, bastaría para la bomba una C y para conjuntos donde tú tengas mucho equipo electrónico, puedes usar el tipo B y hasta incluso el tipo F responden bien. Ahora, si usted me pregunta a mí, el tipo A también trabaja bajo ese aspecto. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar el comportamiento y se los voy a mostrar en las curvas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque yo le mostré los interruptores automáticos, pero después cómo estos se comportan en la instalación eléctrica depende del funcionamiento. ¿Y cómo puedo saber el funcionamiento? Con las curvas de funcionamiento que están diseñadas para cada producto, ¿vale? El poder de corte intrínseco condicionado, sí. Estos diferenciales, monoblock le llamamos, necesitan una unidad de protección contra el cortocircuito y la sobrecarga. Por sí solos, el nivel de cortocircuito que soportan es bajo. Ustedes ya lo vieron en el webinar de diferenciales. Y por eso es que hay que instalar un interruptor automático. En cambio, estos de acá, disyuntores diferenciales, le decimos, el nivel de cortocircuito es más elevado. Lo mismo pasa con esto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el automático que está en el interior es el que le brinda la protección. ¿Qué ocurre con estos otros de acá? Este es un bloque diferencial tetrapolar, se le instala un interruptor automático entonces al lado, y por ende el interruptor automático es el que monitorea la sobrecarga y cortocircuitos, y además el bloque diferencial es quien está fiscalizando, visualizando de que no existan fallas residuales. ¿Ok? Por ende, ese conjunto en asociación, el nivel de cortocircuito que soportan ambos es mayor. Cuando ya tengo instalaciones muy grandes en cortocircuito, pucha, a lo mejor un monoblock o muy grandes también en corriente de utilización, 6.000 amperes, 4.000 amperes, lo que puedo hacer es también instalar un relé diferencial. O en el mismo caja moldeada para ese dispositivo le puedo instalar un block caja moldeada, también los tenemos. O también lo podemos traer bajo demanda, una protección que incluya diferencial. Entonces usted va a tener una caja moldeada que va a proteger de sobrecarga y cortocircuito la instalación. A lo mejor usted necesita que además le entregue el comportamiento de cómo está la instalación en función de la potencia, la corriente, el voltaje, o sea, con unidad de medición. Bueno, también a esa protección usted le puede solicitar de que sea también diferencial. También la tenemos y la podemos traer sin ningún tipo de inconveniente. Sí, eso es lo que le estaba mencionando Luis. Por ejemplo, ya para ese rango de corriente tienes que pasar a un caja moldeada y los tenemos. Sí, sí tenemos. Y si tienes alguna consulta después, te dejo mi correo para aterrizarla mucho más, así que no hay ningún problema. ¿Mm? ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede, colegas? Que tenemos que empezar ahora a meternos en cómo están trabajando los aparatitos, los dispositivos de protección. Y, por ejemplo, lo que ustedes están viendo acá son las curvas de funcionamiento de los interruptores automáticos. En el primer caso, la primera columna, perdón, la primera figura izquierda es un curva C, es un modular, un MCD, y lo que tenemos es una curva de funcionamiento que está acotada a una área de trabajo. Eso lo dice la norma IEC para la fabricación de estos dispositivos y obviamente nosotros como fabricantes la cumplimos, ¿ya? En cambio, un DRX, acá usted está viendo un DRX 250, ese es el frame, y después va a depender del rango de corriente que usted esté usando del dispositivo. La gráfica dice acá que hay una holgura y hay una variación dependiendo de la corriente. Partimos en 125 y llegamos hasta 250, ¿ya? Pero en el intertanto también hay otro interruptor automático. Bueno, va a estar dentro
de ese rango. Eso te mostramos en la gráfica. Otra cosa importante es que si seguimos mirando y hacemos un comparativo, miren, aquí, este es un DPX termomagnético. Miren cómo es la curva de funcionamiento, ¿m? Versus un DPX electrónico. El DPX electrónico, a nivel de prestación que otorga para hacer mucho más consistente la selectividad es enorme. Entonces, ¿cuándo usar uno u otro? Es qué nivel de selectividad yo quiero también lograr en mi instalación o qué tan compleja puede ser. Porque estamos hablando siempre desde el punto de vista práctico, tengo una protección general y varios dispositivos conectados abajo de él. Pero, ¿y qué pasa si tengo varios niveles de interruptor automático y quiero que igual sea selectivo? ¿Cómo lo logro? Bueno, ahí es donde responden las protecciones electrónicas. ¿Qué es lo que hay que mirar siempre en las curvas de funcionamiento? Esto, el eje de la abscisa, el eje X, ¿en qué valor están expresados? Por lo general nosotros lo incorporamos en el valor adimensional de veces la corriente. Veces la corriente del ajuste que tenga, cuando la protección es regulable, como los DPX, o veces la corriente nominal, como en el caso de los DRX que no se regulan, ¿vale? En el vertical, las ordenadas, están los segundos, y siempre, al menos nosotros lo colocamos en segundos derechamente. Esta gráfica que ustedes ven es una hoja logarítmica y ahí colocamos las funciones del comportamiento de los dispositivos en función siempre de la corriente y el tiempo. Entonces aquí ya estamos hablando de que si queremos analizar cómo se comportan los elementos, siempre estamos interrogándolos a cada uno de ellos, cómo se comportarían con el valor de la corriente que le pudiese pasar en un minuto tal, cortocircuito o una sobrecarga, ¿vale? Los diferenciales, aquí cambia un poquitito. La abscisa, miren, el eje X, está en miliamperes, corrientes de fuga. Y yo podría saber, por ejemplo, en cuánto tiempo operaría para una fuga X el 411-504, es un tipo AC, el instantáneo. ¿Qué tiempo operaría? En este tiempo de acá. ¿Mm? ¿En cuánto tiempo operaría un HPI, ex HPI o un tipo F, 411-590? Yo también lo puedo saber dependiendo de qué corriente de fuga le interrogue. Ahora empiezan a aparecer valores que siempre se van a repetir en el tiempo. Esto es tiempo de operación, acuérdense. Esto es corriente, en el caso del diferencial, corriente de fuga, ¿ya? Entonces yo puedo saber y puedo intuir acá que después de, no sé, 100 y tantos miliamperes, 110 miliamperes, por ejemplo, o 120, se cuenta así la hoja log, siempre va a permanecer el tiempo de desconexión constante. Lo mismo puedo hacer en las protecciones. Yo puedo saber el tiempo que le va a tardar a un dispositivo en despejar un cortocircuito. Con respecto a lo que tú preguntas, Emilia, con respecto a la oferta modular 2 en uno, sí, los tenemos en caja moldeada, sí, 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 viene todo. Sí, lo tenemos. Lo tenemos bajo demanda en todo caso, ¿ya? Víctor, no voy a responder esa pregunta. No, Víctor, no tenemos. Mira, nosotros tenemos en Chile usamos el estándar DIN, ¿ya? El Real DIN, que es el estándar del 7,5 milímetros de profundidad y lo tenemos. En otras filiales tenemos ese formato americano, ¿ya? De enganche, sí, sí, lo tenemos. Pero en Chile nosotros apostamos a que se haga los estudios de selectividad con las protecciones como complemento, protección DIN más cajas moldeadas, ¿vale? Esta es la curva de funcionamiento de una MP4 LCI, ¿vale? Y lo que hacemos es también, en veces la corriente de ajuste versus el tiempo. Esta es la unidad de protección de los DMX, de los interruptores corte en aire, DMX cubo. ¿Estamos? Ok, ahora los quiero llevar a ejemplos aplicados, ¿ya? Sí, sí, Jorge, es una buena medida, es una buena medida hoy día con el INRACH y con la calidad que tienen los drivers, sobre todo para los circuitos de iluminación, sí, es una buena medida. Usar el tipo A. Bien, excelente. Hola, tocayo. Ok.
9 a 5. Sí, entiendo que sí. Después Alba nos puede confirmar. ¿Mm? Buen punto, Raúl. Ok, vámonos a los ejemplos aplicados. A ver, yo les dije que para poder estudiar el comportamiento, y hablé ya en términos reales de, de cómo se llama, de selectividad. Bueno, entonces, ¿cómo estudio la selectividad? Tengo un automático, agua arriba, caja moldeada, y abajo tengo un modular. ¿Cómo la estudio? ¿Cómo puedo saber ante condiciones, por ejemplo, de sobrecorrientes transitorias, una corriente de partida? ¿Cómo, cómo puedo saber si este interruptor modular no va a operar o no va a desconectarle a esa corriente de partida? Ni tampoco el caja moldeada. Bueno, se analizan a través de las tablas de selectividad, muy usadas antes de tener la herramienta del software Aquile Pro. Lo usábamos mucho en los cursos y todo, y también en la parte de proyectos se usaba bastante porque era la información con la que nosotros le entregábamos a los usuarios, al proyectista, a los instaladores, le entregábamos la información de cómo se comportaba un dispositivo con respecto al otro. O sea, el caja moldeada de PX250 con un interruptor de X cubo de 10 amperes. Le decíamos, mira, este siempre va a desconectar para fallas aguas abajo de él hasta este valor de corriente. ¿Ya? Hablamos de selectividad seria aquí, colegas, porque siempre tomamos dos dispositivos y los analizamos. Puede en el interior haber un alimentador, da lo mismo. Después tienes que analizar nomás si el interruptor agua arriba está protegiendo el alimentador. Ese otro análisis. Acá estamos mirando de cómo se comportarían los dispositivos en condiciones de funcionamiento. ¿Ya? Empieza a aparecer un término acá que se llama selectividad parcial, aparece un valor en corriente y decimos a través de, por ejemplo, las tablas de selectividad, mire, el caja moldeada X de PX Legrand con este modular o con este otro caja moldeada, ambos son selectivos hasta un valor de corriente. Esa selectividad está acotada hasta ese punto. Lo vamos a ver como ejemplo también. Y lo perfecto que puede siempre estar dando y que nosotros lo otorgamos es que la selectividad sea total, se designa con una letra T, o en los análisis que el software hace, te entrega derechamente la frase selectividad total, ¿vale? Entonces, este desempeño, por ejemplo, para un interruptor magnetotérmico de PXQ 250 de 160 amperes, 25 kilos, con un modular de un polo de 10 amperes curva C de 6 a 10 kilos, yo puedo saberlo. Puedo saber cómo se comportan y hasta qué punto siempre el modular va a desconectar antes del caja moldeado. Pero, si estoy hablando de los modulares, acá no puedo jugar mucho porque la curva es fija, como ya lo vieron en el webinar, y tiene un rango de trabajo. A eso le llamamos umbral magnético, umbral térmico. El umbral térmico tiene un rango desde donde debe empezar a desconectar el interruptor automático. Y eso lo vieron en el webinar de protecciones modulares. En cambio, el umbral magnético es el que siempre da dolores de cabeza, ¿vale? ¿Y por qué? Porque como este parámetro ya viene seteado en el interruptor, en función de la curva del interruptor automático, es que si hay un valor de corriente que supere ese valor, el dispositivo no discrimina y opera el magnético para el cual se fabricó. Hagamos un ejemplo, a ver. Aquí los voy a marear un poquitito, pero quiero que apliquen lo que vieron ya en el webinar de dispositivos de protección modulares. ¿Ok? Fíjense cuántos niveles de automáticos tengo. 1, 2, 3, 4, 5 automáticos. Y para este ejemplo, use el mismo automático de un polo en 10 amperes de corriente nominal. ¿Vale? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Ok. La misma capacidad de ruptura. No es tema en la capacidad de ruptura o poder de corte último o poder de corte nominal. Ok. Pero lo que voy a hacer, voy a analizar el comportamiento si este, por ejemplo, fuera un curva Z, un curva B, un curva C, un curva D de dedo y un curva MA. ¿Mm? Cada uno de ellos
cada uno de estos dispositivos modulares tiene un rango de desconexión y ese rango de desconexión, ¿ya? Marca el principio en donde la unidad empieza a ser instantánea, ¿ya? O empieza a ser muy rápida. Y acá lo decimos, magnético. Muy rápido, fíjense el tiempo de operación. No es superior a un medio ciclo. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, si la carga que yo tuviese aquí generara una corriente de 4 veces la corriente nominal, como todos los interruptores son de 10 amperes, 4 veces la corriente nominal, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 40 amperes la corriente partida. Y me dice además este ejemplo que esta corriente de partida tiende a durar como máximo un segundo. ¿Ok? ¿Qué pasa con los interruptores automáticos? Si yo coloco un Z o elijo en cualquier parte de la instalación un Z, el Z, esa corriente de partida, o sea, para 10 amperes, el magnético empieza a trabajar sobre los 24 amperes. O sea, el curva Z está aquí en el rango en amarillo, 2,4 veces 3,6, ¿vale? Y empieza a ser instantáneo, o empieza a ser muy rápido, ¿ya? Cuando yo le hago pasar, para ese interruptor de 10 amperes, curva Z, le hago pasar sobre 24 amperes. Como la corriente de partida es 40, ¿qué área del interruptor o qué parte del dispositivo la va a desconectar? El magnético, que es el instantáneo. ¿Vale? Magnético, dice. Entonces me va a generar dolor de cabeza. ¿Y por qué? Porque el curva Z, entonces no es la curva que yo debiese estar eligiendo para esta distribución de protecciones. Lo vamos a discutir más adelante. Pero ¿qué pasa si yo reemplazo ahora y no coloco un Z, coloco un curva B de bueno para en cualquier punto de la instalación? ¿Eh? Estamos hablando de cualquier punto de la instalación. Son todos los interruptores iguales. ¿Mm? Para un curva B, que tiene un rango de desconexión de 3 a 5 veces la corriente nominal, entonces el magnético empieza a trabajar aquí. El curva B, ¿lo ven aquí? 3, 5. Entonces empieza a ser instantáneo o rápido, muy rápido, para corrientes cuando estas superan el valor de las 3 veces. Como la corriente de partida es de 4 veces, ¿qué ocurre con el curva B? Para los 40 amperes también está desconectando el magnético. Es instantáneo. No deja que la máquina parta. En cambio, si fuese un curva C, el curva C tiene un rango de desconexión de 5 a 10. Para 10 amperes de corriente nominal del automático, acuérdense, cualquiera sea de esos, ¿sí? Cualquiera, en cualquier parte de la instalación. Ahí ya, como la corriente de partida son 40 amperes, el curva C, ¿dónde está? Entre 5 y 10 veces la corriente nominal, y usted le está haciendo pasar 4, no toca la parte magnética, sino que toca la parte térmica. Entonces, ¿qué ocurre? El térmico, ese es un dispositivo más lento. ¿Qué estaría pasando en términos prácticos? Es que el curva C estaría dejando pasar, o estaría permitiendo que la máquina partiera. Eso es. El curva B lo mismo en el análisis. Y el curva MA también. Todos serían más lentos. ¿Ok? Curva C. No, aquí no estamos hablando, Gustavo, de protección. Estamos hablando solamente del comportamiento del dispositivo, ¿vale? Después vamos a analizar protección y selectividad, ¿vale? ¿Ok? Era solamente para llevarlo y aterrizarlo con para que quedara un poquitito mareado, ¿vale? Ok, ya, pero ahora lo que plantea Gustavo, tomemos un caso real, ¿ok? Tengo un interruptor de 10 amperes agua arriba, que es curva C, y otro curva Z, también de 10 amperes aguas abajo. Para los 10 amperes que tenemos en el automático, el magnético comienza a desconectar sobre los 24 amperes, ya lo dijimos. Y el curva C sobre los 50. Bajo esta condición de corriente de partida, de 40 amperes, que es la que presenta la carga, el curva Z siempre estaría operando. Siempre lo estaría permitiendo que la máquina partiera. Pregúntenme entonces, pues, ¿cómo puedo verlo esto? Mira, aquí se lo grafico. Si tuviese una hoja log, yo hubiese hecho este gráfico. Pero lo bueno
es que lo hice en el software Equilabro. Tengo las dos curvas, en verde el curva Z. ¿Qué pasa en esta zona? ¿Lo ven? En esta zona se juntan ambas curvas, se traslapan. Y sobre todo la parte térmica se traslapa, claro, porque ambas protecciones son de 10 amperes, tienen el mismo relé térmico. Lo único que cambia en el interior de esta protección entre un C y un Z es que el magnético es diferente, por eso que están separados. Aquí estoy proyectando los 40 amperes. Claramente el magnético del Z, que es la curva en verde, es el que actúa primero y después actúa o desconecta el C. ¿Debiese desconectar? No, po. Esta es una falla recurrente en instalaciones en las que no se hace el estudio de selectividad. ¿Qué debiésemos hacer aquí? Elegir la curva adecuada. Veamos, ¿cuál curva adecuada? Veamos. Curva de dedo, aguas arriba, en los mismos 10 amperes, colega. No he cambiado la corriente nominal. La corriente nominal, acuérdense, se elige de acuerdo a la corriente de servicio. Si tengo una carga de menos de 10 amperes, bueno, la protección que debo colocar ahí es de 10. Además, el conductor, cuando lo selecciono, tiene que tener una corriente admisible superior a los 10 amperes. Esas son las premisas para hacer la selección de un interruptor automático, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí, yo no estoy cuestionando los 10 amperes, estoy cuestionando qué curva de funcionamiento es la más apropiada para esta condición que yo estoy probando y testeando, en este ejemplo práctico. Aguas abajo coloco un curva C. Ya sabemos los rangos de desconexiones, ¿cierto? El curva D es de 10 a 20 veces la corriente nominal y el C de 5 a 10 veces la corriente nominal, ¿vale? Entonces, al hacerle pasar en un interruptor de 10 amperes de corriente, el magnético empieza a trabajar sobre los 50 amperes. Pero, si yo miro aquí la gráfica, 10 a 20, y yo le estoy haciendo pasar una corriente PIC de 4, o de partida, perdón, de 4 veces, está tocando en el curva C, está tocando en la zona térmica. Es más lenta la protección. En el curva C, que es de 5 a 10 veces la corriente nominal, aquí está graficado, yo le estoy haciendo pasar 4 veces, aquí está el 4, el pulso está más o menos, ¿no? 4 veces toca la zona térmica. Al tocar la zona térmica, la protección es más lenta. O sea, al haber colocado un curva D aguas arriba y un C aguas abajo, la máquina puede partir sin ningún problema. No hemos cambiado el automático. ¿Cuál es la inercia siempre? Cuando se presenta esto en terreno, que los colegas modifican siempre la protección agua abajo. Y no es la solución. Usted cada vez que cambie un interruptor automático, lo aumenta en corriente, ¿ya? Que se hace en otros países, no en Chile, ¿ya? Cuando usted lo aumente en corriente, tiene que verificar si el conductor permite esa ampacidad. O sea, crecer en valor de corriente automático, el conductor debe permitir esa corriente. Si no, no se puede. Bien, aquí también hice lo mismo. Grafiqué y si se fijan, ninguna zona complicada, como las instantáneas, las que generan dolores de cabeza, tocan, sino que solamente tocan la parte térmica y puedo hasta estimar, aquí hay un segundo, ¿eh? Puedo estimar que la máquina aquí ni va a ver, o sea, los interruptores, perdón, no van a ver esa corriente cuando parta la máquina, ¿ok? Espero que le esté quedando claro, colegas, vamos bien. Ahora, hay veces que, pucha, no puedo tener, con las curvas de funcionamiento de los modulares, no puedo tener holguras. Estoy muy restringido, no me da la selectividad. Bueno, ahí tengo que pasar a un formato regulable. Un regulable termomagnético, por ejemplo, puede ser la solución. Te alejas en corriente, ¿ya? En IR o en IM, o en una protección electrónica en donde adicionalmente le agregas tiempo. ¿Qué podríamos haber hecho nosotros acá? Podríamos haber hecho un ajuste de tiempo. Sí, podría haber sido la solución, pero como la corriente que estábamos interrogando era una corriente partida, no es necesario. Bueno, nos quedamos con la protección inmodular. ¿Y por qué? Porque invertir en estos dispositivos también hay que justificarlo, ¿ya? Y en una instalación industrial, por lo general, es donde se justifica, obviamente, porque la continuidad de servicio ahí es altamente exigida, ¿vale?
¿Qué pasa? Que después con las protecciones que vienen aguas arriba, en el CDC, en la sala eléctrica, los cortes en aire, los RE Circuit Breaker, los DMX nuestros interruptores, se elige la unidad de protección. Y miren, desde solamente ajustes en corriente hasta ajustes en tiempo y ajustes para fallas residuales. En el alimentador principal, por ejemplo, yo puedo también estar monitoreando esa condición. ¿Qué garantía damos nosotros como fabricantes? 16 amperes Víctor, esa es la menor corriente en donde nosotros tenemos regulable. ¿Vale? ¿Qué es lo que garantizamos nosotros como fabricantes? Cuando usted se lleva un producto Legrand, colegas, se lleva este concepto, la selectividad total, entre un modular y un caja moldeada entre un corte en aire. Sí o sí. ¿Cómo se determinan? Miren, selectividad serie, ¿se acuerdan que les mencioné eso? ¿Cómo se comportaría un corte en aire, por ejemplo, de 2000 amperes con un caja moldeada de 1250 frame, tamaño, en 1000 amperes? ¿Qué es lo que hago? Uso las tablas de selectividad, muy altamente usadas antiguamente. Hoy día el software hace todo eso. 2000 amperes aparece T. ¿Se acuerdan de lo que era T? Díganme en el chat. Con uno de 2000, con uno de 1000 agua abajo, efectivamente, Víctor, la selectividad es total. O sea, siempre va a operar en caja moldeada antes del corte en aire, sí o sí. Si ahora miro una miniatura, una protección a riel DIN, así es, José. ¿Qué pasaría si hay un cortocircuito agua abajo de él? Con un corte en aire, ambos, mire la tabla, el mismo de 2000, para todas las ofertas de XQ, la selectividad es total. O sea, siempre va a desconectar el modular, el miniatura, antes del corte en aire. ¿Mm? Fíjese, fíjese. Eso se lleva usted cuando adquiere un producto Legrand. En el caso de una protección caja moldeada tetrapolar, por ejemplo, corte unipolar, como dice la norma, DPX 160, imagínense que fuese 160 amperes de corriente nominal y uno de los interruptores que tiene colgados agua abajo fuese, por ejemplo, de 10 amperes o 16 amperes, la selectividad también es total. ¿Qué empieza a ocurrir? Que si yo voy aumentando la corriente del dispositivo, porque eso es lo que hacemos, si no fuesen Legrand las protecciones, y esta protección, la que está agua abajo, empezar a operar repentinamente, que es lo que se hace en terreno, en otras partes del mundo, se cambia el automático y se aumenta el calibre. Miren, revisemos acá. 160 amperes, ya mira, hagámoslo para el ejemplo de 100, ¿vale? ¿Ya? 100 amperes, arriba, agua arriba, para corriente de 10 amperes del interruptor agua abajo, la selectividad, aparece un valor de límite de selectividad, son 7000 amperes de límite de selectividad. Y si yo aumento la corriente del interruptor agua abajo, ¿qué empieza a pasar con la corriente del límite de selectividad? Empieza a bajar. La solución, colegas, no es cambiar la protección que está agua abajo, la que está más cerca de la falla, no. Siempre, si usted tiene problemas de selectividad, lamentablemente en selectividad serie, como lo que estamos analizando en conjunto, tiene que cambiar la protección agua arriba. Miren, porque si yo cambio para 25 amperes y coloco uno de 100, me da la selectividad, ¿cuánto? 4,5 kilos. Pero si yo cambio a 125 o yo cambio a 160, la selectividad es total. No cambio la protección agua abajo. ¿Me entienden? Esa es una forma. La otra forma es cambiar de la unidad termomagnética del dispositivo, de un DPX regulable, evolucionarlo a una unidad electrónica. Y con eso usted le puede hacer ajuste de tiempo, puede hacer ajuste de cuadrado de T, puede hacer selectividad lógica, sin número. A veces cuando nos entrega el sistema o las tablas estas, o el software como lo vamos a mostrar, nos entrega la corriente límite de selectividad. ¿Es suficiente esa información? Claro que sí, porque miren, si yo tuviera dos automáticos, como los muestro aquí, un DPX 160 en 125 amperes de corriente nominal, 25 kilos, y agua abajo un DX cubo
de 40 amperes curva C en 10 kilos de cortocircuito, de capacidad de ruptura, perdón, y lo sometieras ambos, estamos analizando selectividad seria, ambos lo sometieras a un cortocircuito al final del alimentador de 3 kilos, miren qué es lo que pasa. Interroguemos el comportamiento, 125 amperes, ¿vale? Para el de agua abajo, curva C, de 40, me aparece un valor de límite de selectividad de 6.000 amperes. Como el cortocircuito es menor al límite de selectividad, aún así, con este dato, yo puedo confirmar a pie juntos de que esta protección modular siempre va a desconectar para el final del alimentador, aquí, siempre va a desconectar la falla, antes del que está agua arriba. Para eso sirven las tablas de límite de selectividad, ¿vale? ¿Qué ocurre? Le hemos facilitado el trabajo hoy día. En el sitio web www.legrand.cl, descargas de software, hay un link en donde ustedes pueden entrar, le pide registrar un formulario, sus datos, para que descargue, y usted entra a esa área de la plataforma nuestra para poder descargar ese y un sinnúmero de otros software. ¿Qué permite hacer el software Equilibro? Estudiar las curvas de funcionamiento y obtener este mensaje, miren, selectividad total. Así de simple. Ya no tengo que irme mucho a analizar tablas, sino que vaya hasta incluso, yo puedo colocar, buscar la protección, la referencia al código del producto que tengo. Un DPX 160 agua arriba, ¿ya? O un 250, perdón, agua abajo un modular, y entre los dos la selectividad es total. Y eso el software me lo entrega. ¿Qué ocurre si a veces puedo tener selectividades parciales? Yo puedo complementarlas porque la oferta nuestra de Legrand permite eso. Permite complementar y tenemos todas las opciones y tenemos selectividades que son propias nuestras como la dinámica. Selectividad cronométrica, ya les dije, ajusto el tiempo, traslado la curva hacia arriba por el eje del tiempo y la alejo de estas superposiciones. Selectividad dinámica, yo ajusto en las protecciones electrónicas, se da S2 para arriba, yo ajusto el comportamiento que quiero que tenga ante las condiciones de funcionamiento. Puede ser bajo nivel de selectividad o alto nivel de selectividad. Yo le digo a la protección Legrand, mira, yo quiero, aquí hay un DX, como yo sé, porque es una garantía nuestra técnica, que los modulares operan antes de los cajas moldeadas, mira, sabes que el low está bien. Pero lo que ocurre es que cuando yo tengo una protección general y esta es electrónica, yo le puedo decir, tú tienes que tener altos niveles de selectividad. Lo dejo en high. ¿Y por qué? Porque él va a desconectar siempre cuando estos, ambos que están aquí, desconecten antes. Eso es algo propio de nuestra oferta como fabricante. La selectividad energética, ya les dije, nuestros interruptores son limitadores de cortocircuito. Y al ser limitadores de cortocircuito no desconectan la máxima falla de cortocircuito presunta, sino que la desconectan mucho antes. ¿Qué nos permite hacer eso? Trabajar con la energía que se libera al cortocircuito. Nos permite hacer protecciones mucho más durables en el tiempo. La vida útil de un interruptor automático, si el índice de protección del envolvente es el adecuado, se cuenta en números de maniobras, ¿ya? 20.000 maniobras eléctricas, 10.000 maniobras eléctricas, 20.000 maniobras mecánicas, 10.000 maniobras mecánicas, subir y bajar o desconectar cortocircuito y sobrecarga. Se cuenta en vidas útiles o operaciones. Si quiero tener una instalación robusta, ya tengo que podría pasar o adoptar, si ya no me es suficiente con todas las herramientas que le presenté de selectividad, que ya son muchas, puedo usar la selectividad lógica. Yo hago un control y las protecciones electrónicas lo permiten. Entonces yo le digo a la protección, tú debes de desconectar, ¿ya? Siempre, por ejemplo, a esta, la protección A, le digo, siempre tiene que usted desconectar. Después de que desconecte, B. Y eso se programa, CCTA. Se le aplica ajuste interno en la selectividad lógica. Hay que hacer un cableado de control entre los dispositivos para que se comuniquen entre ellos, ¿vale? Y si quisiera tener esto en un sistema súper robusto, como les mencionaba, puedo tener eso. Puedo tener selectividad dinámica, ajusto low, ya por ejemplo, ajusto high de acá. Puedo tener selectividad lógica entre los cortes en aire,
una protección tetrapolar de cabecera, versus las otras protecciones tripolares agua abajo. Puedo tener esas condiciones cuando el sistema, la instalación así lo amerite. ¿Vale? ¿Ok? Espero no haberlo mareado con lo que era selectividad, espero haberle aclarado. Hay un manual que está compartiendo también en Alba, que es la guía de la potencia. Ahí eh, profundizamos y complementamos todos los tips que yo les mencioné en el módulo de selectividad, están ahí, ¿vale? Eh, ¿Y por qué se hace esta lógica? Cuando yo tengo, por ejemplo, instalaciones, Gustavo, en donde, no sé, no puede fallar nada en la instalación, por ejemplo, en un proceso imagínate, en unos tableros que tengan un proceso en donde el material que estás produciendo no se puede detener en la máquina, o no sé, estás pasando el rollo de la celulosa, ¿ya? No puede, y la estás entrando en la secadora, y no puede pararse porque si no te implica parar toda la línea, sacar, limpiar, un sinnúmero de trabajo, y tú tienes que garantizar en toda condición de que ante una falla X, bueno, la protección que esté más cerca desconecte y no de toda la instalación. Bueno, cuando tú quieres garantizar eso en esa condición, bueno, ahí es donde se recomiendan sistemas como estos, ¿vale? Data Center también, muy bien, Carlos. Excelente. Esas son las aplicaciones donde la continuidad de servicio es importantísima. A lo mejor en nuestra instalación eléctrica domiciliaria, que se nos corte la luz del tablero general o del medidor, perdón, y no del tablero general, pucha, a lo sumo es la complicación nomás de ir, salir y subir el automático del medidor. Pero en otros tipos de instalaciones eso no puede ocurrir. ¿Ya? ¿Ok? Hay mucho dinero ahí. Un pabellón quirúrgico, muy bien, Eduardo. Eso es, en la salud. Efectivamente, Emilia. Ahora les quiero hablar de otra cosa que es la asociación de protecciones. Sí. La norma dice que yo la capacidad de ruptura la debo de elegir en función del nivel de cortocircuito donde se va a instalar el automático. ¿Ya? Entre más cerca de la carga estoy, los niveles de cortocircuito siempre son más bajos. Entonces, a veces no se justifica colocar grandes capacidades de ruptura. En los tableros domiciliarios, los niveles de cortocircuito son ínfimos, son bajitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso que nosotros tenemos interruptores que son para esa área, lo decimos así. Pero en realidad el interruptor se elige en función de la corriente de cortocircuito, ¿vale? ¿Qué ocurre si agua arriba le coloco una protección Legrand que tenga, por ejemplo, una capacidad de ruptura mayor? Hay o existe en lo que es la asociación de protecciones una capacidad de ruptura equivalente. Y eso está tabulado. Por ejemplo, entre tableros, la protección general del tablero allá a un tablero general auxiliar, ese dispositivo se asocia en capacidad de ruptura con este. Entonces, agua abajo, cuando existe el cortocircuito, este le brinda respaldo en capacidad de ruptura a este de abajo. Eso se puede hacer entre tableros. En un tablero puedo tener el interruptor general y uno agua abajo, y entre los dos tengo una capacidad de ruptura equivalente. O entre dispositivos. Esto es lo muy usual en la industria. Todavía se siguen usando fusibles complementados con contactores, con interruptor automático y con otros sistemas de protecciones. ¿Por qué? Porque el fusible, por esencia, tiene la cualidad de ser un limitador de cortocircuito, por ende, maneja grandes cantidades de energía, aprovechando esa cualidad para brindar capacidad de ruptura a protecciones más ínfimas en capacidad de ruptura. ¿Cómo es esto? Explicado. Miren, ya que estaba hablando de los fusibles, si colocamos un fusible aguas arriba y una protección modular chiquitita, aguas abajo, de 1 a 40 amperes, la asociación me da 100. ¿Qué quiere decir eso? Que en conjunto soportan hasta 100 kilos. O sea, este interruptor que es de 10 está ganando 90 kilos de capacidad de ruptura que le brinda el fusible. ¿Me explico? Por eso se siguen usando. En el caso de los interruptores automáticos nuestros, también.
pasa exactamente lo mismo. Si usted, por ejemplo, aquí es algo notorio, si usted usa un DPX 160 aguas arriba e instala cualquier interruptor automático de 6 a 10 kilos, el 407678, todos esos que están ahí abajito, en todo estos rangos de corriente, la asociación le da 16 kilos. O sea, no necesito colocar un interruptor de 10, 16. Bastaría inclusive colocar uno de 6 y en asociación automático, caja moldeada, Legrand, agua arriba, de 16 kilos, con uno de 6 kilos agua abajo, en asociación, el automático caja moldeada le brinda 10 kilos de capacidad de ruptura de respaldo. Eso es la asociación de protecciones. José, es lo mismo, José. Lo que pasa es que el estándar IS 60947-2 habla de asociación y coordinación también cita. Esa palabra que tú mencionas la usan algunos fabricantes, ¿sí? ¿Qué es lo bueno, colegas? Que esto lo entrega la herramienta Aquile Pro y ya lo entrega en el software. Usted coloca los dispositivos, le entrega un reporte en PDF y le dice si, por ejemplo, ¿cómo es la selectividad? Puede ser total, total, hasta la capacidad de corte último de los dispositivos, o puede ser parcial y le dice el valor. Y además le entrega la asociación de protección. Entonces, de esa manera, usted puede hacer optimizaciones, no bajando la calidad del producto, sino que bajando la capacidad de ruptura. La capacidad de ruptura, en muchos casos, está asociada también o impacta directamente en el precio del dispositivo. Un interruptor de 100 kilos de corte versus 6 no cuesta lo mismo, ¿ya? Por una cuestión también de segmentación de oferta, ¿ok? Ok, José. Oye, yo voy cerrando, me he pasado algunos minutitos, pero este tema me entusiasma mucho. Perdónenme que me haya extendido un poquitito más del horario, pero me gusta mucho el tema de las protecciones. Llevo años trabajando en esto. Cualquier cosa que ustedes necesiten, les dejo mi correo electrónico. Yo, como decía Álvaro al principio, trabajo en las regiones de Maule, Biobío, Araucanía y Los Ríos. Trabajo en el área industrial. Y si ustedes quieren revisar un proyecto, normalizar un proyecto, no solamente hago estudios de cortocircuito, sino que también hago diseños de tableros conforme a los pliegos técnicos y también, de acuerdo a las formas, según la IS 61439, también se lo hago sin ningún problema. Le hago los estudios de selectividad, o sea, oye, por favor, siéntanse con la confianza de enviarme un correo. Voy a dejar mi correo acá, por si acaso, escrito, para que cuando lo necesiten, y a lo mejor invítenme a la planta en algunas de estas regiones, encantado puedo ir, ayudarlos, es parte de mi trabajo, no tiene costo adicional, es un servicio Legrand, es mi trabajo, así que pueden contar con ello. Y lo otro con lo que pueden contar es con las aplicaciones, ustedes se van, dependiendo del teléfono que usen, les recomiendo que bajen la app de LP, la app de Legrand Chile, aquí está toda la información contenida, capacitación, todos nuestros sitios están en estos contenidos, y está la app de contactores, por ejemplo, que les va a servir para seleccionar un contactor dependiendo de alguna potencia, en fin. Así que, Alba, muchas gracias desde ya a los colegas que estuvieron participando. Espero que el tema haya sido de su agrado y es muy motivante haber estado cerrando este ciclo de lo que son las protecciones, Alba, así que te dejo la Muchas palabra. gracias. No, Raúl, muchas gracias a ti. Excelente presentación con ejemplos. De verdad que se pudo aplicar lo que explicabas al inicio de una parte un poco más conceptual. Así que muchas gracias. ¿Hay dudas acerca del video tutorial de XL Pro Selectividad y Asociación? Tenemos un muy breve de 3 minutos, casi 4 minutos del XL Pro Tool Selectividad. Lamentablemente por tiempo no lo vamos a poder ver con Raúl ahora mismo, pero le dejamos acá el tutorial
¿ok? Para que lo puedan ver, lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Legrand Chile, en la sección de video tutoriales de software, y ahí lo van a poder ver, y si les quedan dudas, bueno, nos pueden escribir a Raúl, a mí, a cualquiera a través del correo electrónico, y con mucho gusto podemos ayudarles a resolver cualquier inquietud que haya quedado, ¿ok? Y por ahí me estaban reclamando la encuesta, así que Raúl, vamos a dejarles la encuesta acá en pantalla para que ustedes nos puedan dejar sus sugerencias, sus comentarios. La idea es que estas experiencias cada día vayamos mejorándolas para darles un mejor servicio a todos ustedes, y también saber qué otros temas de interés les gustaría conocer en próximos webinars durante este año 2023. Para nosotros esa información es muy, muy valiosa. Así que bueno, ya se encuentra la encuesta en pantalla y la voy a dejar también acá en el chat para que nos puedan dejar ahí su feedback del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante estas 4 semanas, durante estos 4 viernes. Y bueno, recuerden que aquellas personas que hayan participado en los 4 webinars de este ciclo van a poder recibir su diploma de participación final el próximo viernes a través de sus correos electrónicos, así que muy atentos. Y bueno, cualquier duda al correo de Legrand Academy, vamos a estar súper atentos para contestarles, para enviarles las presentaciones a aquellos que no pudieron descargarla. La grabación de este webinar va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube a partir del martes 9 de mayo, así que el martes 9 pueden ir a visitar nuestro canal de YouTube por si quieren revisar nuevamente esta grabación. Y eso es todo, muchas gracias por contactarnos, gracias por escribirnos. El chat estuvo muy movido el día de hoy, una excelente convocatoria de todas las partes de Chile, no solo de acá de Santiago, así que gracias a todos, y bueno, los dejamos invitados a seguir participando en nuestras capacitaciones. Como les decía al inicio, este ciclo lo vamos a estar repitiendo, Raúl nos va a estar acompañando en una oportunidad más durante este año, y como este ciclo también tenemos otros ciclos como Betichino Conectado para las instalaciones eléctricas Smart. Tenemos un ciclo nuevo que inicia este año, que es acerca de la sala eléctrica, los sistemas de potencia. Tenemos ciclo de instalaciones eléctricas residenciales, mucha información que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Así que no les quitamos más tiempo, Raúl, ahora sí te dejo para que puedas despedirte y cerramos este ciclo con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención de todos, por las consultas del chat, por la interacción. Me sentí súper cómodo y espero que me puedan volver a invitar, Alba. Vamos a ver cómo me fue la encuesta, porque no, estoy muy agradecido. A mí me encanta esto de las protecciones, y por eso que les insisto, colegas, si tienen alguna duda, algo que tengan que normalizar, algo que quieran cambiar, alegrar, evolucionar en sus instalaciones para hacerlas mucho más seguras, envíenme un correo, contáctenme, es parte de mi trabajo, y eso es algo que Legrand, nosotros como fabricantes, brindamos en cada una de las regiones en las que estamos, así que los invito a que lo realicen. Así que eso, buen fin de semana, ¿ya? Y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias a todos los asistentes. Chao a todos, muchas gracias, buen fin de semana. Estamos en contacto. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras.
Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.